Decirles que el día de hoy vamos a seguir con el tema de Rusia invade Ucrania, ¿verdad? Haciendo un pequeño análisis de las cosas como están hoy en día a nivel mundial, a nivel internacional, de cómo la iglesia está obrando, de cómo Dios, nuestro Señor Jesucristo, está moviendo las cosas a través del mundo y de cómo el mundo se está siempre programando hacia las cosas que vendrán y que están escritas en la palabra de Dios. Hemos tratado de localizar, ¿verdad?, a nuestros comentaristas, pero por algún motivo no se han podido conectar con nosotros, ¿verdad? Vamos a esperar en el Señor que si alguno de ellos se logra conectar, ¿verdad? Mientras nosotros estamos transmitiendo, pues qué bueno. Y si no, pues ustedes y yo haremos el programa y quizás si usted quiere comentarnos o quiere interactuar con nosotros y comentar o poner a través de los comentarios su punto de vista de las cosas como están, ¿verdad? Esperamos de que pues interactúe con nosotros. Soy su hermano Vladimir Mercado. Nosotros somos Radio Tiempo de Oración. Y hablando de las cosas como están, las cosas duras, tremendas que están pasando en Ucrania con la invasión que está haciendo, porque no se le puede llamar de otra forma, es una invasión que Rusia, ¿verdad?, está haciendo a Ucrania. Es increíble cuánta cantidad de muertos hay ya, cuántas personas han perecido, ¿verdad?, por causa de la guerra y cuántos refugiados hay ya también de todos los ucranianos que han huido de Ucrania a causa también de la guerra, porque pues están en un país donde no puede haber paz y corren peligro sus vidas. Según las encuestas y según las noticias de las Naciones Unidas en ACNUR, ¿verdad? Ya son casi más de 2 millones de personas que están, que han huido, ¿verdad?, de Ucrania y que están buscando un mejor lugar donde puedan tener futuro, están buscando un mejor modo de vivir, donde sus hijos puedan sentirse seguros. Las mujeres, la gran mayoría, son las que están huyendo de aquel lugar, ¿verdad?, del país de Ucrania, aunque muchos de ellos no quieren salir de su país, los hombres se han tenido que quedar a luchar por la libertad de su país, no quieren abandonar su tierra, no quieren dejar atrás todo aquello por lo que han luchado por tantos años y han construido para sus familias y para sus hijos. Ucrania es un país que ha estado en progreso constante. Ucrania en su gran mayoría son cristianos, ¿verdad? De diferentes denominaciones, pero cristianos. Y están luchando, ¿verdad?, por mantener esa libertad, por elegir por sí mismos cómo vivir su sistema político. Ucrania es un país democrático donde la gente elige quién los va a gobernar, ¿verdad? Y el líder de hoy en día de ellos, ¿verdad?, es Volodymyr Zelensky, ¿verdad? Hasta el momento ha mostrado ser un buen, como dijéramos, un buen presidente, un buen líder, está ahí ofreciendo su vida, ¿verdad? Está mostrando con su forma de ser, con su carácter, eh, como les dijera, está mostrando con su carácter eh, que tiene en disposición llegar hasta las últimas circunstancias para que su gente que lo puso como presidente pueda tener una libertad o puedan tener la libertad de elegir cómo vivir como país. Rusia, por el otro lado, pues es un país que está siendo gobernado por un dictador, ¿verdad? Un dictador, una persona que es prepotente, una persona que es ambiciosa y pues su ambición es querer poseer el país de Ucrania. A través de los años que siempre han estado en esa lucha
Y pues Rusia, ¿verdad? Cuando era la Unión Soviética, se había adueñado de todos esos territorios, pero caída la Unión Soviética, cuando se cayó el muro de Berlín y el comunismo también cayó, pues se quedaron los dictadores, ¿verdad? Tratando de querer darle vida a ese pensamiento, a ese sistema de vida, lo cual la gran mayoría de ellos pues no creen en Dios. Por el otro lado, habían muchas comunidades que eran cristianas, como Ucrania, que sí están teniendo enseñanza cristiana y que están buscando una mejor manera de vivir. Pero Rusia se los quiere impedir y quiere adueñarse también de esas tierras. Así es que así la situación, estamos a las puertas o sobre la línea ya de una tercera guerra mundial como lo pronostican los analistas a nivel del mundo. De hecho, muchos analistas en economía dicen que ya comenzó, ¿verdad? La guerra mundial, pero económica. A estas alturas, por causa de la decisión que tomó Vladimir Putin de invadir Rusia, los países de Europa y la mayor parte de los países de la OTAN, ¿verdad? Incluyendo Estados Unidos, eh, han tomado la decisión de poner sanciones económicas al país de Rusia. Estas sanciones, pues, tiene que ver mucho con la economía, como ustedes saben, o algunos de ustedes pensamos nosotros que entienden lo que está pasando. Y si no, pues quizás decirles un poco acerca de lo que está sucediendo así de una manera muy sencilla. Hay un gas, un oleoducto de gas que estaba pasando de Rusia hacia Alemania, el cual era el que iba a llevar gas hasta Alemania y a diferentes países, pero iban a evitar pasar por Ucrania para no pagar impuestos a Ucrania. ¿Verdad? Estas cosas los Estados Unidos de Norteamérica o los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica les han venido diciendo a los europeos que no es bueno que dependan mucho de ese gas, ¿verdad? O de esa forma económica de Rusia porque el gobernante que hay en Rusia es una persona muy ambiciosa, que su deseo es tener el poder y tener, como dijéramos, hegemonía sobre los demás países. Y hoy lo está demostrando con sus hechos. Él está queriéndose apoderar de una manera violenta, ¿verdad? Eh, un país llamado Ucrania. Y los demás países que están alrededor pues también están teniendo temor, que por cierto son miembros de la OTAN, aliados con los Estados Unidos, porque si logra apoderarse del país de Ucrania, ellos saben y lo saben muy bien que los países que siguen son ellos. Ya está muriendo mucha gente, han muerto niños, han muerto mujeres, muchos soldados, pero también está muriendo muchas personas rusas. De hecho, mucha gente del mismo país de Rusia no quiere esa guerra. Pero Vladimir Putin está incrustado en el poder, el ejército le obedece, ¿verdad? Y pues tiene en la mano, por decirlo así, el poder para hacerlo. Es un país muy rico en minerales, ¿verdad? De hecho, ya muchos países en Europa dependen casi la mayor parte de la economía rusa. Por decirle algo, ¿verdad? Rusia es, como les dijera, Rusia es como, tiene una hegemonía económica, por decirle así, hay un mineral que se llama el palladium, ¿verdad? Que mineral se usa en los catalizadores de los carros y las industrias a través del mundo consumen ese mineral para fabricar los catalizadores de los autos. Estados Unidos, China, la mayor parte de países del mundo que son constructores de vehículos. Y ese palladium, el 46% a nivel global, es decir, que el 46% de ese mineral,
lo vende Rusia. Y la mayoría de los fabricantes de autos dependen de ese mineral para poder producir los catalizadores. También Rusia vende platino, ¿verdad? Este platino, como ustedes saben, se ocupa para muchas cosas. Es un metal, es un mineral que se usa a nivel mundial también. Muchas fábricas lo usan, ¿verdad? Lo usan para las personas inválidas, para algunas sillas de ruedas. El platino también sirve para cuando, por decirlo así, en salud, cuando alguna persona se quiebra, pues le hacen una parte de sus huesos o le ponen unas placas de platino. Entonces es un mineral que se usa mucho también en los medios de salud y en las fábricas, ¿verdad? Es un metal y ese metal, el 19, ¿verdad? El 19, no, el 15% de ese mineral lo vende Rusia a nivel mundial, ¿verdad? También el oro, ¿verdad? El oro, Rusia vende el 9% de oro a nivel mundial. El petróleo, Rusia vende el 8% de su petróleo a los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, se lo vendía, porque una de las sanciones que Estados Unidos ya puso, ¿verdad? A Rusia es que no le va a comprar más ese 8% de petróleo a Rusia. Es decir, que Rusia ya no puede contar con ese dinero que le generaba millones y millones de dólares en ganancias. Un dinero que era Estados Unidos quien se lo aportaba en el consumo de petróleo. Es decir, que del 100% del petróleo que Estados Unidos necesita para la energía del país. Y cuando digo energía, estamos hablando de los generadores de luz eléctrica, los automóviles, todo lo que se mueve con petróleo, ¿verdad? Del 100% de lo que consume Estados Unidos, el 8% se lo compraba a Rusia, ¿verdad? Entonces Rusia ya no tiene esa entrada de dinero. El gas licuado o lo que muchos de ustedes y yo conocemos como el gas propano o el gas que viene en esos contenedores pequeños, ese gas que usted usa en la cocina, ¿verdad? El gas que usted usa para cocinar en los restaurantes, para las calefacciones en los lugares fríos como Alemania, ¿verdad? Ese gas, déjeme ver un comentario que alguien puso aquí. Bendiciones, hermana Lidia. Siempre se conecta con nosotros nuestra hermana Lidia, ¿verdad? El gas, ¿verdad? Ese gas, Rusia vende el 6% a nivel global, es decir, a nivel mundial. Rusia es el que vende petróleo a todo el mundo, perdón, gas licuado, ¿verdad? Ese gas licuado pues lo consume mucho también México, El Salvador, Centroamérica, y también Estados Unidos, ¿verdad? Ahí va incluido en el 8%. Eh, el níquel, que es el que se usa para fabricar la moneda, ¿verdad? Las monedas, el dinero, se usa mucho el níquel y pues Rusia también vende el 5% a nivel global. El trigo, Rusia es el mayor productor de trigo junto con Ucrania, ¿verdad? Que está vendiendo trigo, ¿verdad? O vendía trigo a la mayor parte de países. Rusia vende el 5% a nivel mundial del trigo. El, ¿Cómo les dijera? El aluminio, ¿verdad? Rusia vende a nivel mundial el 4%, así como el carbón, ¿verdad? El 4%, el cobre, que también se usa para como les dijera, el cobre es el metal del cobre, se usa mucho también para hacer dinero, ¿verdad? Las monedas son de cobre y de níquel. Y también las líneas eléctricas. Hay mucho uso en el sistema eléctrico de los países que se necesita cobre, ¿verdad? Rusia vende el 3%. Y la plata, Rusia también vende la plata que se usa para hacer joyas, para muchas cosas se usa la plata, ¿verdad? Que no podemos entrar en detalles en este momento.
También Rusia vende el 3%. Ahora, ¿en qué está afectando esta guerra que Rusia está llevando a cabo? Bueno, Rusia está llevando a cabo una guerra militar contra Ucrania porque quiere esas tierras de ese país. Ucrania es el segundo mayor, ¿cómo se le dijera la palabra? Es el que más también, el mayor distribuidor de trigo después de Ucrania, es el mayor distribuidor de trigo después de Rusia. Y pues Rusia quiere esas tierras para ser también un absoluto dueño del trigo, ¿verdad? Como otros minerales ricos que hay en Ucrania, ¿verdad? Pero lo quiere tomar a la fuerza como lo está haciendo y Ucrania se está defendiendo. Esta decisión de Putin de llevar a ese nivel de guerra ha puesto las alarmas en el mundo porque los de la OTAN tienen ese temor, ¿verdad? De que Rusia, comandada por Vladimir Putin, quiera seguir invadiendo tierras y apoderándose de las riquezas de otros países. Las Naciones Unidas, en su gran mayoría, en la última reunión que tuvieron, condenaron este ataque de los rusos, algo que Vladimir Putin no esperaba que los países europeos reaccionaran de esa forma. ¿Quién puso su condena inmediatamente fueron los Estados Unidos? Cosa que el país de los Estados Unidos o el pueblo norteamericano apoyó a su presidente para que pusiera la sanción, ¿verdad? De no, como les dijera, de no comprar más petróleo a Rusia. De esa forma, Rusia ya no iba a tener esa entrada de dinero y ya no podía adquirir dinero, dólares, ¿verdad? Riqueza para poder seguir produciendo armas o comprar Rusia más armas. Esas fueron una de las sanciones que puso Estados Unidos, aparte de que le apagaron el switch, es decir, que congelaron los bienes de los oligarcas rusos, ¿verdad? O de los millonarios de Rusia que están apoyando a Putin en esta invasión que están haciendo a Ucrania. Estados Unidos congeló los bienes en los bancos y en diferentes países, ¿verdad? Hay muchos países de Europa que también están poniéndole sanciones a Rusia. ¿Cuáles son estas sanciones? Bueno, si ya no pueden usar el dinero y ya no pueden hacer transacciones, Visa y Mastercard también retiraron sus acciones, ¿verdad? Sus activaciones en Rusia. Es decir, que Rusia ahorita no puede hacer transferencias de dinero a nivel internacional. De hecho, también ya cerraron los cielos de algunos países donde el transporte aéreo de Rusia ya no puede circular. Rusia también ya cerró su espacio y por los cielos de Rusia ya no puede circular tampoco todos los miembros de la OTAN, ¿verdad? Esto se está poniendo conflictivo. Bueno, ya Estados Unidos puso esa sanción muy fuerte, ¿verdad? ¿Por qué Estados Unidos primero? Bueno, porque pues Estados Unidos se puede dar el lujo, ¿verdad? Porque es un país riquísimo y tiene la gran posibilidad, por la sabiduría y la inteligencia que los norteamericanos tienen, de poder quedarse sin el petróleo que le compra a Rusia, porque tiene tanta riqueza que puede darse el lujo de decir que se lo puede comprar a alguien más. Aparte de eso, la nación de los Estados Unidos tiene, ¿verdad?, en sus reservas petroleras la capacidad de estar 5 años sin necesitar de nadie más para el consumo del petróleo en su misma nación. Pero como también tienen riqueza, tienen mucho dinero, ellos pueden darse el lujo de dejar de comprarle a Rusia y comprarle a alguien más este petróleo, ¿verdad? Ahora, estas son las sanciones que vienen por parte de Estados Unidos hacia Rusia. En estos momentos Rusia está teniendo muchos problemas económicos, ¿verdad?
Tanto así, ¿verdad?, de que todavía Rusia no ha contestado, ¿verdad?, estas acciones que ha tomado Europa y los Estados Unidos contra ellos. Ahora hay que ver, ¿verdad?, cuáles son las sanciones que Rusia va a poner a aquellos países que lo están sancionando a ellos. Aquí es donde ya comenzó una guerra mundial económica, ¿verdad? Esta guerra económica está afectando a Rusia por el momento y a otros países, porque Rusia ya no puede intercambiar ni hacer negocio con estos países. Pero Rusia también puede tomar la decisión, y uno del que corre más peligro pues es Alemania. Y muchos se preguntan hoy en día que por qué Europa o los países de Europa no han puesto sanciones como las ha puesto Estados Unidos. Bueno, una porque, vamos a poner un ejemplo, Alemania no tiene la capacidad económica que tienen los Estados Unidos. Los Estados Unidos de Norteamérica se pueden dar el lujo de no comprarle petróleo ni usar el gas de Rusia. Pero Alemania no. Alemania depende mucho del gas licuado y del petróleo de Rusia. Si Alemania toma la decisión, ¿verdad?, de decir no le compramos más gas a Rusia o no consumimos más petróleo de Rusia, corren el peligro que si el frío o la temporada de frío se alarga más, de que muchas personas mueran de frío. Y así el resto de los países en Europa. Entonces, aquí es donde pueden venir las represalias por parte de Rusia, y Rusia también puede tomar la decisión de decir no le vendo más este gas a fulano, a X país, a este país, y él también puede imponer sanciones. Y aparte de eso, ¿verdad?, Rusia sigue invadiendo Ucrania y no para. Y está retando prácticamente a las naciones de la OTAN a que lleguen, ¿verdad? Si Rusia no retrocede, si no saca sus tropas de Ucrania, y no entiende que las sanciones que le están poniendo es porque no es buena la guerra que está llevando a cabo, los de la OTAN, los Estados Unidos y los países aliados de las Naciones Unidas se van a ver, ¿verdad?, obligados a llevar a cabo una tercera guerra mundial. El peligro que se corre hoy en día, que puede ser con armas nucleares, los cuales causarían una gran devastación a nivel mundial, y eso es lo que se está queriendo evitar. Rusia es el agresor, Ucrania es el agredido. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros como cristianos? ¿Cómo prepararnos? Bueno, una de las sugerencias que nosotros le damos a todos aquellos hermanos en Jesucristo que se conectan con nosotros es de que se preparen, trabajen todo lo que puedan, ¿verdad? Ahorren, no gasten su dinero en cosas innecesarias, porque si esta guerra económica llega al punto o a una escalada de una guerra militar, ¿verdad? Las consecuencias que vamos a vivir todas las naciones van a ser muy fuertes en la economía. Y si usted a este tiempo y al alargue que se le dé a esta guerra no ha guardado lo necesario, usted se va a ver muy pero muy limitado, y las consecuencias de esta guerra que está queriendo impulsar Rusia contra las naciones va a ser catastrófico para muchas naciones del mundo. Para la alimentación. Ya los países más pobres ya están sintiendo las consecuencias de esta guerra. En Turquía, por ejemplo, ya comenzó a haber escasez de alimentos, y así de otros países que todavía no nos damos cuenta. En El Salvador, por ejemplo, en el país de El Salvador, y todos aquellos países que se han pronunciado a favor de Rusia,
que por cierto solo son 5 y como 30 han guardado silencio, y como todos ustedes y yo sabemos que el que calla otorga, es decir, que está callado porque está viendo está tomando un bando, es decir, el que no es frío ni caliente, es una persona muy insegura y por lo tanto se convierte en un país no confiable. Todos aquellos países que no se han pronunciado a favor de Ucrania, a favor de los países que no quieren guerra y están apoyando a Rusia, todos esos países, la gran mayoría de ellos son países pobres y van a ser los que van a vivir las consecuencias de sus decisiones. Porque si Rusia lleva esta guerra a una escalada mayor, la pobreza se va a ver más a nivel mundial. Si usted es cristiano y vive en uno de estos países donde más tarde que temprano se pueden ya estar sintiendo las reacciones de esta guerra, mi sugerencia y lo que el Señor Jesucristo sugiere también es de que si en estos momentos usted tiene para ahorrar, ahorre, ¿verdad? Ahorre dinero. Si usted iba todos los domingos a pasear y a gastar dinero y a los restaurantes, deje de hacerlo, porque van a venir tiempos más duros y usted necesita estar preparado económicamente eh, para sobrepasar esa situación. Y esto me trae a la mente aquella historia de José, cuando José adivinó los sueños del faraón. El faraón tenía unos sueños donde miraba a 7 vacas flacas salir del río Nilo, ¿verdad? 7 vacas gordas primero y después 7 vacas flacas. Y las vacas flacas se comían a las gordas, pero las flacas seguían estando flacas, ¿verdad? Aunque se comían a las gordas. Eso es lo que viene para usted y para mí como cristiano. Y también para aquellos que no creen en Jesucristo, también van a pasar por ahí. ¿Verdad? Viene el tiempo de las vacas flacas. Entonces comience a ahorrar. Comience a ser sabio como buen administrador de los bienes que Dios nuestro Señor Jesucristo nos da. Comience a ahorrar. No malgaste su dinero. Gaste solo en lo que necesita, en lo necesario. ¿Verdad? Porque ya se acerca el tiempo de las vacas flacas a causa de esta guerra que se está llevando a nivel local allá entre Rusia contra Ucrania, que pronto, tarde que temprano, no tarda en subir a una escalada eh, mundial, ¿verdad? Ya se está llevando económicamente, pero si escala a nivel de guerra militar, la economía se va a ver pero fatal, catastrófica. Y los países que más van a sentir esto van a ser aquellos países que son más pobres. Un ejemplo, ¿verdad? Quizás por ponerlo así, Centroamérica, la mayor parte de Centroamérica, el gas que consumen estos países eh, se los venden los Estados Unidos, ¿verdad? Los Estados Unidos dejó de comprarle petróleo a Rusia y gas licuado, el gas de las cocinas y el que más se consume en Centroamérica, ¿verdad? Lo que está pasando en estos momentos es que como hay menos petróleo en los Estados Unidos, hay más necesidad de producir más gasolina, más aceites, más de todo lo que los vehículos necesitan. Entonces, como hay escasez o hay un poquito de escasez en Estados Unidos, los precios se han ido hasta arriba de la gasolina. ¿Quiénes están sintiendo más este golpe? Bueno, Centroamérica, porque Centroamérica no produce petróleo, solo son consumidores. Cuando aquí sube la gasolina en los Estados Unidos, allá en Centroamérica se pone al mismo precio, pero hay un gran abismo de diferencias entre lo que las personas ganan en Estados Unidos y las personas que ganan en El Salvador.
La canasta básica de Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, la canasta básica es más cara y se va a poner más cara de lo que está. Nuestra sugerencia es de que guarde, ¿verdad? Y aquellos países que guardaron silencio, que no se pronunciaron a favor de no guerra en Ucrania, a favor de que Rusia no invadiera Ucrania, los que se pusieron a favor de Rusia van a ser los que menos atendidos van a ser en sus necesidades por los países que tienen más capacidad económica. Esas son parte de las consecuencias que se van a vivir a aquellos países que apoyan a Rusia y que con su silencio otorgan a Rusia el derecho de invadir a Ucrania, que no está bien, es algo muy malo que está haciendo Rusia. Y los países que apoyan a las Naciones Unidas que defienden a Ucrania, cuando venga la escalada militar, estos países se van a apoyar entre ellos. Y aún al más necesitado de ellos lo ayudarán. Pero aquellos que guardaron silencio y que con su silencio otorgaron esto a Rusia, también van a vivir consecuencias y van a ser mucho más duras y van a tener menos apoyo, porque Rusia a la distancia que está no tiene la capacidad para apoyar económicamente a los países latinoamericanos y muchos se van a ver con dificultades. Ya va a comenzar a haber hambre, guerras y quién sabe cuántas cosas más se van a comenzar a dar. Y eso me trae a la mente aquel pasaje cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo, cuando iba pasando por el templo a sus discípulos, ¿ven estas paredes? Les dijo, ¿ven estas cosas maravillosas que a ustedes les parecen grandes? No va a quedar piedra sobre piedra, les dijo. Y les habló acerca del fin del mundo. Y uno de sus discípulos le dijo, Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuándo será tu venida? También le dijeron. Entonces Jesucristo les comenzó a hablar acerca de las cosas que iban a comenzar en el fin del mundo. Y habló del principio de dolores. Se oirán guerras y rumores de guerras, hambres en diferentes partes del mundo y pestes. Estas cosas, mis hermanos, están comenzando. Estas cosas ya están comenzando a verse, a oírse. El coronavirus ya lo tenemos encima. Estas son pestes. Guerras y rumores de guerras cada vez más fuertes. Hambres en diferentes partes del mundo se acercan. Se acerca el hambre en diferentes partes del mundo. Ya hay una guerra económica y si esto lleva a una escalada militar, el hambre va a ser dura en el mundo. Así es que nuestra sugerencia es, si usted es cristiano, y no importa en el país que usted viva, si el país en el que usted vive está apoyando a Rusia, bueno, prepárese. Sobre todo usted que vive en un país así, prepárese económicamente, guarde todo lo que pueda, porque el hambre que viene va a ser durísima. Y si usted vive en un país el cual está a favor de que no haya guerra y que Ucrania no sea invadida, también guarde. Quizás usted va a tener un poco más de sobreapoyo, porque va a estar unido a la gran mayoría de naciones que se van a apoyar entre sí. Pero aquellas pocas naciones que siguen empecinados en querer apoyar a Rusia van a sufrir más, porque solos se están aislando por causa de la maldad en la tierra y su falta de razonamiento en cuanto a sobreproteger al más débil, cosas que Dios nuestro Señor Jesucristo nos dice. Ahora, con todo esto, ¿verdad? También están sucediendo cosas que aunque en medio de la maldad, aún Dios mismo también obra.
La iglesia cristiana en Ucrania está creciendo con esta guerra. Más personas se están acercando más a Dios. Estas crisis muchas veces también ayudan a que aquellos que estaban alejados de Dios se acerquen más a nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios mismo, y busquen su salvación. Hay que orar. Ustedes y yo como cristianos tenemos que orar por toda Ucrania, por sus fuerzas armadas, para que sigan recibiendo ayuda para defenderse y que Dios nuestro Señor Jesucristo les dé las fuerzas y los medios que necesitan para proteger también a su iglesia y a aquellos que el Señor va a escoger para ser parte de la obra de Dios nuestro Señor Jesucristo. Dios sigue obrando en Ucrania. Dios sigue llevando a cabo su reino, toda su obra que Él ya tiene preparada, aún en medio de esta confusión. Así es que mi invitación es que se prepare, ¿verdad? Si usted cuenta con un poco más de medios, acuérdese que van a haber también otras personas que lo van a necesitar. Y nosotros como cristianos, el Señor nos provee también para que seamos de bendición para aquellos que nos necesitarán. Y aquellos que saben que pueden llegar a tener necesidad, es necesario que se preparen económicamente, para que no sean una carga muy fuerte para los demás, pero que cuando necesiten también sean sabios y humildes para pedir ayuda. Y a aquellos que el Señor les provea más, que también se preparen económicamente para ayudar cuando sus hermanos tengan necesidad. Así es que mis hermanos, ¿verdad? Nuestra sugerencia hoy en Radio Tiempo de Oración es de que usted se prepare, porque lo que viene va a ser muy fuerte, ¿verdad? Dicen que cuando el río suena es porque piedras trae. Y las bombas están sonando en Ucrania a causa de la guerra que ya está llevando a cabo Rusia, ¿verdad? Y están sonando y están causando muchas muertes. Está causando más pobreza en aquel país. El trigo se está poniendo más caro. Esto implica que el pan que usted consume en su mesa todas las mañanas ya se está encareciendo. La gasolina se está poniendo muy cara, ¿verdad? Allá en Europa, aquí también, en América, ¿verdad? Así es que todo se va a poner más caro. Si sube el gas, sube la carne, sube el arroz, sube los frijoles, sube el maíz, sube todo. Y si hay escasez, hay más demanda y sube más, ¿verdad? Porque los comerciantes quieren hacer negocio aún con el alimento de aquellos que lo necesitan. Todo se va a poner más caro. Guarde. El llamado de Dios nuestro Señor Jesucristo para nosotros es que seamos sabios, que seamos prudentes, ¿verdad? Y que no caigamos en las trampas de Satanás. Esta es una trampa que Satanás está poniendo al mundo y está usando a Rusia para hacerlo. Pero Dios también está anunciando por medio de las redes sociales y a través de las televisoras a sus hijos en el mundo, a todos los cristianos que se preparen para hacer luz a las naciones y para ayudar a los necesitados, para que el Evangelio de Dios nuestro Señor Jesucristo llegue hasta donde todavía no ha llegado o hasta quienes todavía no los ha alcanzado. Buenas noches, gracias por haber estado con nosotros. Somos Radio Tiempo de Oración. Esperamos de que hayan disfrutado, ¿verdad? Y acuérdese de darle compartir a esta transmisión para que más hermanos y hermanas también puedan ver después esta transmisión en vivo y puedan ponerse al día de los acontecimientos. Así está el mundo hasta el día de hoy. Esperamos en Dios nuestro Señor Jesucristo que nos provea los medios para que ustedes y yo estemos preparados para lo que viene. Bendiciones.